En este video que nos lleva a la reflexión, el Dr. Gabor Mate, médico y escritor, orador y autor, investiga el complicado y profundamente arraigado conflicto entre Israel y Palestina. Mate comparte una perspectiva fresca y perspicaz sobre la psicología histórica. Esto es uno de los temas que está más cerca de mi corazón y lo ha sido durante mucho tiempo. Así que conoces mi historia, no sé cómo repetirla, pero personalmente soy un sobreviviente del Holocausto, siendo un bebé apenas sobreviví. Mis abuelos fueron asesinados en Auschwitz y la mayoría de mi familia extendida fue asesinada. Esa es mi historia personal. Crecí avergonzado de mi judaísmo en Hungría después de la guerra, aún me acosaban por ser judío. Recuerdo que uno de mis amigos vino en mi defensa una vez diciendo, déjalo en paz, no es su culpa que sea judío. Es una falla, pero no es su culpa. Esa fue mi defensa, así que crecí con eso. En mis años de adolescencia en Canadá, me convertí en sionista. Este sueño del pueblo judío resurgiendo en su tierra histórica y el alambre de púas de las cenizas reemplazado por las fronteras de un Estado judío con un poderoso ejército me pareció liberador. Fue emocionante creer en un sueño y absorber todas las perspectivas y puntos de vista relacionados con ello. Realmente creí en ello, pero luego descubrí que no era exactamente así. Para hacer realidad este sueño judío, tuvimos que imponer una pesadilla a la población local. No podías ignorar a las personas que vivían allí. Había un eslogan sionista que decía, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, pero había personas viviendo allí, algunas de las cuales eran descendientes de antiguos judíos. Eran, en cierta medida, primos, sin importar cómo lo mires. Y no había forma de crear un Estado judío sin oprimir y expulsar a la población local, lo cual es lo que hicieron en 1947, con la protección del Imperio Británico. Pero lo hicieron, y luego, en 1948, historiadores judíos israelíes, demostraron sin lugar a dudas que la expulsión de los palestinos fue persistente, generalizada, cruel y asesina. Eso es lo que se conoce como la Nakba en árabe, la catástrofe. Ahora en Israel y en Canadá, existe una ley que prohíbe negar el Holocausto. No estoy de acuerdo con tales leyes, pero en Israel no se permite mencionar la Nakba, a pesar de que está en la base misma de la fundación del Estado. Una vez que me di cuenta de todo esto, pensé, bueno, sí, creamos este hermoso sueño, pero impusimos una pesadilla a alguien más. Luego visité los territorios ocupados durante la primera intifada y lloré todos los días durante 2 semanas por lo que vi, la brutalidad, la ocupación, el acoso constante, la crueldad, la quema de aldeas palestinas y la tala de olivares palestinos, la negación de los derechos de agua, las humillaciones. Y esto continuó, y es mucho peor de lo que era entonces. Así que este es el trasfondo y no podría haber sido de otra manera. Porque nuevamente, no podrías haber creado ese Estado judío exclusivo sin oprimir o expulsar a la población local. Es la operación de limpieza étnica más larga de los siglos XX y XXI. ¿Todavía está en curso y quiénes son estas personas en Gaza? Ahora tienes que ir a Gaza, tienes que ir allí para apreciarlo realmente. Es una pequeña área donde hay cientos de miles de personas. ¿Quiénes son esas personas? Son los hijos directos o nietos de las personas que fueron expulsadas de Israel o de lo que no es Israel. Ahora aquí está la indignación y me gustaría que un amigo en los Estados Unidos me dijera esto. Como judío, podría aterrizar en Tel Aviv mañana y exigir la ciudadanía bajo la ley correcta del derecho de retorno. Pero mi amigo palestino en Kikkasit, Hanek Kawes, nacido en Jerusalén, ni siquiera puede visitar. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, ¿quién es Gaza, este bloque desesperado? Permíteme detenerme nuevamente,
¿estoy hablando demasiado sobre esto? Lo siento, esto es tan importante para mí y sé mucho al respecto que no sé ni por dónde detenerme. Entonces, tienes a estas personas miserables apiñadas en esta horrible prisión llamada la prisión al aire libre más grande del mundo, que es lo que es, una pobreza increíble, un 50% de desempleo. Ahora, Hamás es una organización islámica que fue originalmente alentada y apoyada por Israel como contrapeso a la Organización para la Liberación de Palestina secular, con la que Israel no quería lidiar. Dadas esas condiciones, por supuesto, la gente optará por un liderazgo extremista. Eso es lo que hace la gente cuando está miserable, sin esperanza y privada de cualquier posibilidad. No tienes que respaldar las políticas de Hamás para defender los derechos palestinos, eso es una completa falsedad. Pero hubo elecciones libres en Gaza, supervisadas por la comunidad internacional. Se declararon las elecciones más libres jamás celebradas en el mundo árabe, y Hamás resultó ganadora. Cuando Hamás ganó esa elección, Israel y Estados Unidos organizaron inmediatamente un golpe militar en su contra, que Hamás derrotó, y la consecuencia fue un bloqueo que priva a Gaza de alimentos, suministros médicos, agua suficiente. Podría seguir y seguir. Y luego tienes este conflicto y cada vez que hay un conflicto, Israel corta el césped, esa es la expresión que usan. ¿Sabes cómo lo llaman? Lo llaman cortar el césped, con lo que se refieren al asesinato masivo de civiles palestinos. ¿Es cierto que las milicias disparan cohetes hacia Israel matando a civiles inocentes? Sí, lo es. ¿Lo apoyo? No, no lo hago. Pero cuando se trata de la muerte de civiles inocentes, Israel mató a 20.000 civiles libaneses en 1982, utilizando armas ilegales como bombas de racimo. En una guerra que no tenía ninguna justificación en absoluto. Podría seguir y seguir y seguir, excepto que diré que la desproporción de poder y responsabilidad y opresión está tan marcadamente en un lado que si tomas lo peor que puedes decir sobre Hamás y lo multiplicas por 1000, aún no igualará la represión y el asesinato israelí y el despojo de los palestinos. Si después de 2000 años podemos buscar la liberación y la libertad, ¿por qué no pueden los palestinos? Si miras la prensa occidental, cuando los manifestantes en Hong Kong arrojan piedras a la policía en Hong Kong, eso se considera heroísmo en la prensa estadounidense. Cuando en Myanmar los manifestantes lanzan tirachinas al opresivo ejército, se considera que son héroes en la prensa occidental. Pero cuando los niños palestinos arrojan piedras a los soldados israelíes, los llaman terroristas y Israel se sale con la suya con mucho más sin críticas en la prensa occidental que cualquier otro país. Diré una cosa más, recientemente fui contactado por una mujer palestina de Jericó. Ella dirige un programa para niños palestinos que pasan tiempo en cárceles israelíes. Jóvenes de 14, 15 y 16 años son encarcelados durante meses o años. A veces no pueden ver a sus familias durante meses, y ella dirige un programa para ellos. ¿Sabes lo que hace? Medita con ellos. Realiza danzas sufíes con ellos, danzas giratorias, para sacarlos de su estrés. Ella dice que aquí no tenemos trastorno por estrés postraumático, porque el trauma nunca se va. El trauma es diario. Ella dijo, ojalá que tu amigo sionista visite los territorios ocupados en Gaza como yo lo hice y que hable de la forma en que habla ahora. Si le queda una pizca de humanidad, lloraría como lo hice yo durante 2 semanas cuando estuve allí. No estamos viviendo en la Alemania nazi. Cualquiera puede ir a YouTube y escuchar a Ilan Pappé, un historiador israelí, completamente elocuente sobre la historia de Israel, que vive en Inglaterra ahora porque la vida se volvió demasiado difícil en Israel para él. Cualquiera puede escuchar a Bugin Guldemein, un profesor judío, experto mundial en Gaza,
a quien le negaron la permanencia en su universidad debido a su discurso público contra la política israelí. Puedes escuchar a varios soldados de las fuerzas de defensa de Israel que hablan sobre la brutalidad que ahora lamentan haber cometido. Puedes escuchar a pilotos israelíes que explican por qué se niegan a volar sobre Gaza debido a las atrocidades a las que se ven obligados a participar. Puedes obtener toda la información que desees. Entonces, si alguien en estos días no lo sabe, no es porque la información no esté disponible. No se trata de lo que sabes, sino de lo que podrías saber si quisieras averiguarlo. No hay dos lados. Quiero decir, siempre es una pregunta compleja, pero en términos de poder y control es bastante directo. Había una tierra con gente viviendo allí y otras personas la querían. La tomaron y siguen tomando y continúan discriminando, oprimiendo y desposeyendo a esas otras personas. Eso es lo que sucedió y es lo que sigue sucediendo.